¿Qué tal? Buenas tardes. Últimamente hemos tenido una avalancha de publicidad, de notas sobre inteligencia artificial, los beneficios que nos puede traer en la vida diaria, etcétera. Y esto no es raro en esta industria de tecnología de información. Hace pocos años era la analítica de datos, que los datos podían ayudar a predecir el futuro de nuestra empresa, de nuestra industria, de nuestro país. Más antes de eso fue el business intelligence, y etcétera. Así hemos tenido ciertas oleadas de hype sobre algunas nuevas tecnologías. Sin embargo, ustedes, que son los usuarios de la tecnología, que son los empresarios, los directores, los ejecutivos que están a cargo de las organizaciones, se han dado cuenta que no siempre funcionan como nos han prometido. Hay muchas razones. Aquí vamos a tratar una muy importante y parece que en platicarles una pequeña anécdota. El otro día estaba escribiendo un cuento, porque además soy escritora, y quería poner un epígrafe de una canción de rock de los 80, de la onda del rock en tu idioma. Medio la recordaba y entonces en lugar de buscarla en Google, como haría cualquier gente, lo que se me ocurrió fue preguntarle a una inteligencia artificial quién era el autor de esa frase y simplemente poner en epigrafía. Lo que me sorprendió es que la IA me respondió que no se trataba de una canción, sino de un libro de Paulo Coelho, de alguien de un autor de superación personal muy famoso. Y yo dije, pero de 1994 me quedé pensando, ¿no? Yo escuché esa canción mucho antes de ese año, en los 80s. Muy amable la inteligencia artificial, porque esa es parte del modelo, me preguntó si yo tenía alguna otra referencia de esa frase. Dije que sí, que claro, y esa referencia era precisamente la canción. Se la mencioné, la buscó, hizo una búsqueda en la web, la encontró y me dijo que sí, que efectivamente la frase venía en esa canción de 1981 o algo así, y que el autor el músico, el intérprete, había declarado que se había inspirado en el libro de Paulo Coelho de 1994 y que era un caso, hasta ahí ya hay suficiente alucinación. No conforme, la IA inventa un término, me dice, para justificar lo que está haciendo, me dice que es un caso claro de precognición poética, que alguien ve con antelación en el futuro lo que va a ver para inspirarse. La verdad es que sí le respondí de plano que cómo era posible que un músico del 80 se hubiera inspirado en un libro de los 90. Se puso a buscar, ahora tardó más y me respondió que tenía razón. Efectivamente, es más, esa frase no aparece en ningún libro de Pablo Coelho, en ninguno, que se equivocó y que la frase efectivamente tiene una canción de rock de los 80 y pertenece a fulanito de tal. ¿Cuál es el problema? La IA, el algoritmo de la IA, los modelos de inteligencia artificial de esa empresa están mal, lo dudo seriamente por la manera en que se presentaban las respuestas, la manera en que interpretaba mis preguntas. Creo que el modelo grande, llaman ahora modelo grande de lenguaje, en general, la IA estaba bien programada, no tenía problema. ¿Cuál es el asunto? Que justo, y la misma IA me lo manifiesta, que fue a buscar a sitios web y que en algún sitio encontró a un despistado que escribió que una canción del 80 estaba basada en una canción de los 90. Y así me lo respondió, sin filtro, sin sentido común, que es lo que tenemos los seres humanos, sin contextualizar lo que estaba leyendo esa inteligencia artificial. ¿Cuál es ¿cómo se dicen las fábulas? ¿Cuál es la enseñanza de esta anécdota? Que no importa qué tan bien esté hecha la inteligencia artificial, si los datos que se utilizan para alimentarla, ya sea en su entrenamiento o ya sea en producción, como fue mi caso, si esos datos no están bien, el resultado es una alucinación. Es algo inservible e inútil. Por suerte, en este caso, la alucinación era tan evidente y tan absurda que para mí fue muy fácil detectarla y entonces decirle estás mal. Y además era una sola pregunta, con una sola respuesta. ¿Qué pasaría si hubieran sido miles de preguntas, con decenas de miles de respuestas? ¿Hubiera yo podido identificar que una de ellas estaba haciendo, era una alucinación en realidad? ¿Qué pasa si la cantidad de datos es enorme? ¿Qué pasa si la cantidad de trabajo es mucha? No lo vamos a poder saber. ¿Qué pasa si es tan sutil el error que ni siquiera un ser humano lo puede localizar? Y eso nos lleva al punto de nuestra conferencia del día de hoy, los datos.
Los datos que tenemos en la organización pueden ser útiles desde las transacciones que ejecutamos día a día, desde las facturas que emitimos, desde los pedidos que enviamos, hasta cosas tan interesantes como predecir cuál va a ser el futuro, pedir sugerencias de cuáles son los productos que tenemos que comerciar el año que viene, e incluso, ¿por qué no? Alimentar inteligencias artificiales para que nos den insights, para que nos den visiones futuras más valiosas, siempre y cuando esos datos estén bien. Y primero, dos cosas. Primero, que yo tenga esos datos, dice, que sepa dónde estén y que esos datos sean confiables. Y ahí es donde entra todo el tema de gestión y de gobierno de datos. Entonces ya empecé como clásico vendedor, como clásica vendedora, diciéndoles, como no conozco el negocio de cada uno de ustedes, pues entonces me voy a cosas que han pasado afuera, que me pasó a mí en particular. Y pueden escenarios catastróficos de empresas que han perdido dinero, abogados que han perdido su licencia por recurrir a ChatGPT sin revisar los datos, etcétera. O bien, también les puedo traer historias de éxito de empresas en Europa que han revolucionado sus productos, que han incrementado sus ganancias mediante la aplicación la utilización correcta de estos datos para inteligencia artificial, para su producción, etcétera. Pero creo que es más importante, pero hay que ser claros aquí, eso es cuando yo no los conozco. Ustedes sí conocen su negocio, ustedes sí conocen su empresa. ¿Y cuál es el asunto aquí? Ustedes saben, ustedes pueden saber para qué quieren los datos. Puede ser que ustedes tengan una estrategia de negocio, sea escrita, sea muy elaborada, muy sencilla. Ustedes saben a dónde quieren llevar su empresa, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas en tiempo y saben hacia dónde van a caminar. Y seguramente qué necesitan para llegar allí desde el punto de vista material o no tecnológico. Y en ese sentido, podemos comenzar a buscar qué están haciendo entonces nuestros competidores. Si nuestros competidores están usando tecnologías, vehículos distintos, maquinarias más avanzadas, o están haciendo un aprovechamiento muy inteligente de sus datos para su planeación, para su operación y para predecir el futuro. Tenemos que ver a la competencia, tenemos que ver qué está pasando en nuestra industria, cuáles son las tendencias, hacia dónde van en otras ciudades, en otros países del mundo, otras empresas más grandes o más pequeñas que la de nosotros. Y por supuesto el tema regulatorio. Los datos al final del día son un tema que debemos de tener cuidado porque podemos caer en faltas a la autoridad si los datos no son cuidados adecuadamente. En el caso de datos personales de nuestros clientes, sus teléfonos, correos electrónicos, etcétera. ¿Y por qué no? Nosotros mismos, sin que sea un tema, puede ser un tema regulatorio en algunas industrias, pero de cualquier modo, los datos de mi empresa, los datos de mi operación cotidiana, seguramente son confidenciales y no me gustaría que anduvieran por ahí caminando. Y lo viera la competencia, lo viera cualquier hijo de vecino. Hay otra cosa interesante aquí, que siempre nos ha vendido mucho con la tecnología y la posibilidad de soñar, de cosas que se van a hacer. Y nos han dicho que por eso hay empresas que han hecho cosas que antes nadie se había imaginado. Tenemos el derecho a hacerlo. Tenemos el derecho a pensar, ¿y qué pasaría si yo pudiera hacer esto? Si yo supiera cómo va a estar el año que viene. Si yo supiera cómo se han movido las ventas de tal producto en tal lugar para tal segmento de la población, si yo lo supiera con certeza y completitud, ¿qué podría hacer? Se vale y eso debería ser parte de nuestra estrategia, siempre y cuando yo pudiera tener confianza en esos datos y saber que esos datos están completos. Entonces, eso nos lleva aquí a un tema interesante. La gestión y la administración y el gobierno de datos son palabras que se nos hacen que nos enredan demasiado. En realidad, bastante tenemos con tener que invertir en tecnología de información, en la que no siempre podemos ver un retorno de inversión claro, para todavía tener que invertir en cosas tan abstractas como, como gestionar los datos, como gobernar los datos. ¿Cuándo voy a recuperar el dinero que estoy invirtiendo allí? ¿Cuándo voy a ver resultados de ello? Necesito entender entonces de qué se trata el gobierno de datos, de qué se trata la gestión de datos y qué no es gestión de datos. Primero, veamos qué es lo que no es. Los datos están allí, todo el tiempo los utilizamos, eso no es gestión de datos, por alguna razón tengo que teclear en la computadora, por alguna razón me llegan vía internet, vía EDI, de algún proveedor, de algún cliente, pasan por algún sistema transaccional,
me genera un resultado que me permite operar, seguir, facturar al final del día. ¿Eso es gestión de datos? No, eso no es gestión de datos. Es simplemente uso de datos y un uso, hay que decirlo, un uso muy primitivo. Un uso que estamos obteniendo un valor más allá del dato. Es como la electricidad, como el combustible. Si yo únicamente prendo las luces, prendo las máquinas y nunca me preocupo por la eficiencia, nunca reviso que no tenga fugas, nunca planeo cuáles son los mejores momentos para encender tal o cual equipo, maquinaria, aire acondicionado en la empresa, estoy desperdiciando dinero. No estoy haciendo un uso eficaz, eficiente de la electricidad. Si esa electricidad la utilizo para iluminar habitaciones, zonas de la fábrica donde no hay nadie, no estoy generando valor. En cambio, si yo hago una planeación correcta de mi energía, con focos, con iluminaciones, para aquellas actividades de mi empresa que me son prioritarias y que me generan un valor, entonces estoy haciendo un uso más eficaz. Ya estoy gestionando la energía y bueno, por aquí hay muchos ingenieros industriales que nos pueden dar lecciones sobre ese sentido. Que no es lo mismo conectar los equipos a la energía eléctrica que gestionar la energía eléctrica. Lo mismo pasa con los datos. Si yo estoy utilizando datos, el gestionarles los datos es ese manejo adecuado en el que yo sé qué datos están entrando, qué les estoy haciendo, cómo los transformo, qué tanto puedo confiar en ellos, dónde están, si son confiables. Eso es todo ese trabajo de gestionar los datos, de manipular los datos, es importante, es la gestión de datos. Sin embargo, por razones de, hum- de humanas, los seres humanos somos así, y la administración lo tiene previsto, casi para cada actividad de una organización hay una contraparte que regula, que vigila que las actividades de la primera se hagan de manera correcta. Sí, si tengo contabilidad, tengo una auditoría del otro lado. Si tengo producción, tengo supervisión de esa producción, seguramente. Es un principio básico de la administración. ¿Por qué? Y no es que seamos malos, que estén malintencionados o que nos guste hacer malas cosas. El tema es que regularmente, en una empresa que está avanzando rápido, que está produciendo mucho, la presión es alta y no siempre quien está ejecutando las acciones tiene el tiempo, la conciencia o las herramientas para validar que lo está haciendo correctamente. Un ejemplo muy rápido. En una organización que prestaba dinero, descubrimos que era muy difícil encontrar a los deudores, a los que no pagaban. Los que iban al mostrador, pedían prestar, estaban a pagar al mostrador, todo bien. No faltaba quien no pagaba. Cuando nos íbamos a buscar, resultaba que la dirección no existía, no correspondía el código postal con la calle que habían dado, etcétera. Era un problema de calidad de datos, los datos estaban mal. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba ocurriendo eso? Porque los empleados eran flojos y les gustaba escribir cualquier cosa, porque les gustaba inventar, porque les gustaba no cobrar y entonces poner en riesgo a su fuente de trabajo. No, no exactamente. El tema es que ese era un negocio muy competitivo. El competidor estaba aquí, en la accesoria que sigue, en la casa que sigue. Si yo me tardaba un poco más, si yo me ponía muy exigente con ese cliente que me estaba pidiendo un préstamo y él no tenía ese dato, o no, se daba la media vuelta y se metía a la casa de al lado y hacía el negocio con ellos. Y yo me quedaba sin mi operación. Y a mí como empleado demostrador me pagaban mi métrica de desempeño eran esas operaciones. ¿Cuántas operaciones y el monto de las total de operaciones que había hecho durante el día? ¿Qué hacían los empleados? Yo no te dejo ir. Si no te sabes el código postal, te lo inventamos. Si no te sabes el teléfono, te lo inventamos. Lo que haga falta con tal de llenar lo que el sistema me está pidiendo y poder concretar la operación, obvio. En ese sentido, no es que el empleado fuera malintencionado, quizás lo que estaba buscando era incrementar su bono. De una manera equivocada, por supuesto, porque no tenía conciencia del valor de los datos que estaba teniendo allí, ni las herramientas para, en el momento de meter la dirección,
que le dijeran, no, ese código postal, el código correcto, o si no se lo sabe tu cliente, no te preocupes, aquí hay una herramienta que te dice que es tal código postal. Punto. Se acabó. Eh, este es un ejemplo de cómo nosotros estamos manipulando los datos de manera equivocada porque no tenemos la conciencia entonces, porque el trabajador está ocupado en hacer la actividad que se le pide y por la que le están pagando. Necesitamos un área que esté vigilando, nos esté asegurando que los datos se están introduciendo de manera correcta en este caso y se están manipulando de manera correcta en el resto del proceso, porque esos van avanzando de allí del sistema transaccional con el que hizo la operación, pasa seguramente un CRM donde vamos a poder estar buscando a este cliente y quizás en ese camino hay algún filtrado, se descarten datos que no sirven o se enriquezcan con el código postal, etcétera. De ahí se pueden ir después a ciertos sistemas para toma de decisiones como dashboards, como analítica de datos, o incluso alimentar algunos modelos de inteligencia artificial que nos permitan tener una visibilidad más certera de lo que va a ocurrir, de lo que está pasando, de lo que podemos hacer. Esto es manipulación. Puse el ejemplo del empleado que está en el frente al cliente para ser para que sea más intenso el asunto, pero lo mismo está pasando con con el empleado de TI que está encargado de llevar esos datos a otro lugar, con el programador que está haciendo un sistema para entonces, sumarizar esa información, agregarla, sacar promedios, etcétera, y ponerla en un dashboard. Todos ellos están sujetos a presiones. Todos ellos están sujetos a métricas de desempeño. Y si no estamos vigilando todo el proceso, lo que podemos tener al final van a ser datos equivocados, datos que sean inútiles y por ende pues, no me sirven para tomar decisiones, no me sirven para hacer planeación, y más, a veces no me sirven ni siquiera para entregar reportes a la autoridad, ni para pagar mis impuestos. De ese tamaño es el nivel de problema que tendríamos si no hay alguien que esté a cargo de asegurarnos que los datos se están manejando correctamente. Y esa es la primera definición de gobierno de datos que me gusta. Si alguien de ustedes la busca en internet, van a encontrar que es el ejercicio de la autoridad sobre los datos. Eso no sirve. Lo que necesitamos hoy es, uno, quién está asegurando, proveyendo las herramientas, los procesos, está proveyendo la cultura a los empleados para manejar correctamente los datos y poder confiar en ellos. Luego, algo más importante, y mencionamos hace rato cuando hablamos de las inversiones en TI y en datos. ¿Cuándo voy a recuperar este dinero? Si bien no es tan fácil medir lo que invierto en tecnología o en datos, como en otras áreas de la organización, sí necesito al final del día buscar la manera de que yo esté proveyendo valor de negocio a la organización a partir de los datos. Así como yo no puedo medir por rentabilidad al área de recursos humanos, que me cuesta simplemente, y si no la tengo, entonces voy a tener problemas, sí puedo medir cuántos candidatos que han sido contratados me están produciendo. Sí puedo medir cuál es la rotación de personal y cómo me está afectando. Si hay consecuencias, y lo mismo pasa con los datos. Sí, pero para eso necesito una visión de negocio cuando estoy haciendo gobierno de datos. La persona encargada del gobierno de datos no es un técnico que está asegurando que de acuerdo a ciertas metodologías que encontró en algún libro, en un curso, en su certificación, se están cumpliendo correctamente. No nada. Tiene que hacerlo. Pero además tiene que asegurarse que lo que está haciendo va a proveer valor de negocio a la organización. Así como el reclutador en recursos humanos no solo va a cumplir con conseguir a alguien con quien llenar un puesto, sino que va a asegurarse que esa persona comparta ciertos valores, expectativas perfiles y pueda ser productivo para la empresa. Así también, la gente de gobierno de datos debe asegurarse que lo que está haciendo con los datos va encaminado a generar valor de negocio. Puede ser un valor directo, sería genial, que me genere dinero de inmediato los datos, pero por lo regular lo que voy a tener va a ser habilitación para toma de decisiones más eficaces, más certeras, más rápidas. Y aquí hay algo súper interesante, que es lo de las empresas data-driven.
aquellas empresas que se están conduciendo por datos, aquellas empresas que cada reunión de consejo, cada reunión de comité, cada semana, cada 15 días, cada mes, tienen un dashboard con datos confiables que les permite saber cómo están funcionando los productos, los servicios, los procesos que se han implementado y qué se debe de cambiar o qué se debe de conservar para que la empresa funcione cada día mejor. Y en un escenario ya de más maduro de gestión y gobierno de datos, ¿qué es lo que hemos encontrado? Pues empresas que ya sus productos son construidos con base en los datos. Ya tienen muchos años que que las aseguradoras en Europa tienen productos en los cuales si a la hora que yo contrate el seguro se descubre, no sé, que yo fumo, este, no sé, la acción más sencilla sería, bueno, pues te cobra una prima más alta porque probablemente te dé alguna enfermedad respiratoria o cáncer en el futuro. Lo que están haciendo ellos no es, bueno, evaluar con toda esa información confiable, metiendo los modelos de inteligencia artificial y de analítica de datos, bueno, ¿qué pasaría si yo a los clientes que fuman les digo, si dejas de fumar, el médico lo certifica, por supuesto, yo te puedo bajar la prima? ¿Por qué? Porque mi modelo me dice que mi riesgo va a bajar. Lo que yo no quiero es pagar. No quiero, lo más importante, depende del enfoque de la empresa, pero si en general una aseguradora más preocupada que por estar cobrando primas, está preocupada por no pagar, no pagar los resultados de una póliza. En ese sentido, lo que me conviene a esta aseguradora en particular es no pagar pólizas. Entonces yo prefiero bajarte la prima el año que viene, ¿cuánto te puedo bajar? Se pagaban 10,000, vas a pagar 9,000, pero no tener que pagar los 2 millones de pesos que me cuesta el tratamiento de cáncer cuando te enfermes. Y los 10,000 pesos que te cobré no van a ser no significativo. ¿Y qué pasa? Entonces es una situación de ganar, ganar en la que el cliente está feliz, deja de fumar el cuate, se pone mejor, y, y la empresa corre menos riesgo, lo cual es un detalle súper importante en cualquier empresa financiera, disminuir el riesgo. ¿Qué pasó aquí? Ese producto no existía. El seguro normal es una prima que se cobra de acuerdo a las condiciones de salud y de vida del cliente. Se crea un producto nuevo gracias a que tengo datos confiables, datos bien manejados, que conozco completamente. Eso es lo que, y eso es una visión de gobierno de datos. No estoy manipulando los datos nada más, no solo los estoy gestionando técnicamente, sino que además los estoy gobernando para que se obtenga valor de negocio de ellos. ¿Qué vamos a ganar? Si manejamos nuestros datos de manera adecuada, correcta, confiable, es que podemos planear con mayor certeza, que podemos ver podemos avisorar con mayor certidumbre lo que va a ocurrir en el futuro. Podemos cumplir con la regulación que nos impongan el gobierno, las asociaciones industriales, etcétera. ¿Qué hay para mí? La verdad es que las ventajas son muy padres y bueno, yo no voy a cansar eso porque van a encontrar en LinkedIn la cantidad de gente que les promete las perlas de la Virgen. Y la mayor parte de ellas son muy factibles. El tema es, ok, eso es para la empresa, quizás para tomar decisiones, pero el tomar las decisiones no es quien tiene que hacer nuevas cosas que le pide el gobierno de datos para que obtengamos ese valor. ¿Cuál es el asunto? ¿Quién tiene que hacer todo ese trabajo? Pues ahora el empleado que está frente a mostrador no puede dar de alta una operación si no tiene correcto el código postal. Ya tiene un trabajo más. ¿Qué gano yo? Es lo que me puede decir. Quizás valdría la pena poner alguna métrica de desempeño con la calidad de los datos, considerando que una empresa financiera hay que saber dónde vive nuestro cliente. ¿Qué pasa con la gente de tecnología de información que son llevar la mayor carga? En general, entre las empresas que hemos encontrado, ahí está saturado. Tienen mucho trabajo, tienen muchos temas que hacer, muchos temas que atender, mucha infraestructura que estar cuidando, se quedan hasta tarde, vienen el fin de semana, y entonces llega el gobierno de datos y le dice, aparte de gestionar los datos, quiero que me entregues esto y hagas esto y lo otro. Y dice, bueno, ¿y yo qué gano? ¿No? ¿Qué hay para mí con todo esto? Claro que hay muchas cosas, claro que hay muchas ventajas. La primera es que estamos en un círculo vicioso. Parte de esas noches sin dormir, parte de esos fines de semana sin la familia, tienen que ver
porque no conocemos nuestra data, no sabemos qué datos tenemos, no sabemos quién es el responsable de ellos, no sabemos qué pasa si yo en algún momento cambio un tipo de dato, algo tan sencillo como decir, hoy quiero que me gustó que la hora en que se hace la operación ya no tenga nada más minutos y segundos, sino tenga milisegundos. Una razón interesante. ¿Qué ocurre? Que adelante los sistemas no estaban preparados para recibir los milisegundos y comienzan a explotar. Y entonces se viene la gente de TI a trabajar los fines de semana hasta que ajustan todo. Si ellos hubieran sabido desde el principio que los sistemas que están recibiendo esa fecha de la operación no pueden recibir milisegundos, pues hubieran actuado de otra manera, hubieran programado distinto, hubieran hecho otra táctica y seguramente no habrían tenido que ir al fin de semana a trabajar, ni que hacer toda la noche a arreglar un problema. Levantando el teléfono y peleándose con todo el mundo a ver quién es el que sabe cómo están las cosas. Con un gobierno de datos adecuado, yo conozco qué datos tengo, en qué formato tienen, qué reglas le aplican a ese negocio, qué valores puede tener en cada uno de los pasos, en cada uno de los sistemas. Sé quién es el responsable, a quién le puedo marcar cuando hay un problema. Y también a quién voy a afectar yo si le muevo el formato, si le muevo alguna regla, alguno de esos datos hacia adelante. De esta manera yo puedo tener un funcionamiento más transparente con mis datos y entonces sí, obtener valor de negocio de ellos, y rompiendo ese círculo vicioso que tenemos en TI y en otras áreas, de estar trabajando de más, como empresa al menos, por lo que no se hizo en un momento dado, por algo que no se hizo. Sí, al principio tendremos que trabajar más, tendremos que documentar algunas cosas, sí, pero el beneficio va a ser muy bueno posteriormente. Pero tampoco es tan grave el asunto de la documentación, porque nuevamente estamos en la era de la inteligencia artificial, de la tecnología, y yo no necesito tener a los programadores, a la gente de TI revisando cada sistema y llenando formatitos. Si tengo, si yo hago una estrategia de datos correcta, con un plan de inversión y recuperación de inversión correcto, yo puedo adquirir herramientas que hacen un crawling, que recorren todos mis sistemas, todos los datos a los que tengo, que yo sé que existen, a los que les abro la puerta y entonces me entregan esa información. Dicen, ese dato nace, el domicilio nace aquí en mostrador, con estas características, no se valida el código postal, bajo, pero va pasando y hasta que llega al dashboard con esta situación. Y el responsable en mostrador es fulanito, el responsable de TI para convertirlo y subirlo al dashboard es sutanito. Entonces ya voy adquiriendo yo una visibilidad de mis datos, un control, un orden de los datos. Es el gobierno de datos. Y es algo que ha estado reservado últimamente para grandes bancos, grandes empresas de retail, etcétera, que tradicionalmente han estado siempre manejando sus datos, obteniendo valor de sus datos. Digo, Walmart es un ejemplo así, paradigmático, ¿no? Es emblemático. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con las MIPIMES? ¿Qué ocurre con las Small and Medium Business? ¿Qué pasa con las empresas que no tenemos cientos de empleados? Que no tengo un área de TI con 50, 200 personas, que no tengo el presupuesto para contratar una consultora internacional que me resuelva esto. Me quedaría igual así, entonces, trabajando de manera pedestre, sin conocer mis datos, mientras que la competencia no solo tiene más dinero, no solo tiene más infraestructura, además maneja mejor sus datos y va a crecer más rápido que yo. Hemos creado en ECA una metodología que nos va a permitir aplicar el gobierno de datos tanto a empresas multinacionales como a pymes y MIPYMES. Y parte de lo que dijimos al principio, el para qué. Lo primero que necesitamos saber y esto es con los directores, con los dueños de las empresas pequeñas, ¿para qué quieres los datos? O más bien, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres como empresa? ¿Qué es lo que quieres como organización? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres llegar? ¿Qué planes tienes? ¿Qué expectativas? ¿Qué problemas tienes ya hoy? Puedes resolverte y dónde es que los datos te van a poder ayudar en este sentido. Después de eso, hacemos un assessment de un inventario inicial de los datos a los que podemos tener acceso en primera instancia, porque no voy a mentirles, no es mágico, no consigo todos los datos de un jalón. Ideal, digo, al menos que tuviera una empresa que cupiera en una laptop,
en un servidor, y aún así hay mucha información, muchos datos nuevos en celular. Hay cosas importantes, hay aplicaciones, hay hojas de cálculo en celulares, en tablets, con información importante para la empresa. Entonces, haremos un inventario inicial de la data. Sin embargo, es un proceso vivo que continuamente tiene que estar actualizando. Después de esa data le hacemos un perfilamiento, lo que llamamos aquí técnicamente un profiling, un perfilamiento, para ver la calidad de esos datos, ver dónde estamos parados, qué tan confiables son esos datos que se tienen a lo largo de toda la organización y pensar qué es lo que tenemos que hacer con ellos. Ahora, otra cosa que me ha mencionado, por ahí lo mencionamos con el tema de la conciencia del empleado en el mostrador, y es que este no es un tema que se resuelva con tecnología ni con procesos. Requerimos a la gente. Queremos que la organización, la gente esté preparada, esté lista culturalmente para poder manejar los datos de manera correcta. También hacemos una serie que llamamos readiness. ¿Qué tan lista está la organización y qué áreas culturales tenemos que atacar para que mejorar, para que la empresa, para que todos los miembros de la empresa ve- sean conscientes de la importancia de los datos y de cómo manejarlos correctamente? Si la empresa es muy grande, hacemos un Data Maturity Assessment. Básicamente medimos qué también se está gestionando los datos en esa organización que debería de estarlo haciendo por su tamaño. En las MIPIMES no tiene mucho sentido hacerlo, no tiene pero sí hay un plan, por supuesto, de evolución para que la empresa vaya teniendo cada vez mayor madurez, con mayor orden en su manejo de datos. Con esto llevamos una estrategia de datos. Incluye un mapa de ruta, incluye las métricas para medir si está ejecutándose correctamente, incluye las inversiones que se tengan que hacer, el manejo del cambio dentro el manejo del cambio con la gente y, por supuesto, nosotros acompañamos la ejecución de esa estrategia para que efectivamente puedan ustedes conseguir valor de sus datos. Muchas gracias.